¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Gitejetas 777! El directo de Carmelanis con Willy. ¿Qué tal, compañero? Muy bien, muy contento porque hoy se viene un episodio lleno de novedades, comenzando por la construcción de nuestra cama. Bueno, mi cama, pero que tú me puedes acompañar siempre que quieras, Willy. Vale, vamos a comenzar. Es muy grande esta cama, ¿eh? Hombre, es una cama enorme. Es que es una cama de los dioses, la cama celestial, porque mi casa es como de los dioses, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿Los Sí. dioses de Carmelan? Efectivamente, pero bueno, el caso, como podéis comprobar, he quitado el techo de la casa porque si no, esto prácticamente topaba con lo que viene siendo la parte superior y mucha gente me ha dejado un montón de consejos, comentarios en base a lo que podíamos hacer en esta cama. Y atento porque se viene, ¿vale? Va a ser una especie de mezcla de varios comentarios y creo que puede quedar muy bonito, aunque todavía no estoy 100% convencido con los colores. Por lo demás, me mola lo que me han dicho. Entonces, vamos a comenzar haciendo esto. Por aquí cogemos las vallas. Esto, estáis flipando. También tenemos macetas y también tenemos un poquito de luz. Y observa, Willy. De momento Willy luego me va a acompañar porque también quiero hacer una cueva y con él todo puede salir mucho mejor. Esto por aquí, esto por acá, esto por acá. Uy, esto le da un toque, ¿eh? Hombre, esto ya le da cierta profundidad, ¿sabes? Quiero que no sea la típica cama, que tú cuando te tumbes digas, ostras, ¿sabes? Menudo camote, camote morenote. Y aquí, para darle cierta utilidad, observa. Vaya. Esto estaba mejor ¿Puedes planteado. poner un cofre de cada color? ¿Cierto? ¿Cierto? Si pongo yo aquí uno y me hago otro aquí en medio, podría ser distinto. Esto tengo que pensarlo bien. No te termina, ¿no? No me termina. Según me pasaron aquí las fotos, es que quedaba bonito. No sé exactamente cómo lo hizo el chico. Vale, esto lo dejamos así. De momento lo dejamos así. Eso no me convence al 100%. Y colocamos, de momento, como algo provisional, esto. Pero aquí en la parte de atrás, como cabecero de la cama, esto me pareció muy buena idea. Observa. Esto así, ¿vale? Y tú dices, bueno, un cabecero sin más. Sí, pero escucha, ahora lo bonito llega cuando colocas que si unas florecitas y que da un toque así. Está bien, pero es malo tener plantas por la noche. Venga, Willy, sí, con la tontería de las plantas. Sí, es malo tener plantas por la noche, ¿por qué? Porque te quiten el oxígeno, ¿no? Claro. Venga, duerme. Bueno, en fin, todavía no podemos dormir porque no está terminada la cama, claro. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora sería en la parte superior colocar lo que viene siendo una especie de... No sé exactamente, tiene un nombre, pero no sé cómo se llama. Vale, entonces, esto por aquí. Porque estas son las típicas camas de palacio. Persas. Sí, las de los persas, ¿no? Efectivamente. O la de los príncipes. ¿Me podéis llamar príncipe Vegeta? Uy, me duermo contigo. Principeta. Principeta, el hombre que lo peta. Vale, entonces, esto es muy de príncipes, ¿sabes? Nosotros, por ejemplo, en el palacio tenemos esto. ¿Sí? En el palacio de Madrid. Vamos, ahí estamos. Y colocamos lo que viene siendo la parte superior, que sería... Por un lado podría ser con esto, que puede quedar muy bonito. Vale, no te alteres, Willy, que esto luego cambia. Vale, esto por aquí, ¿No? Se está quedando muy bien. esto así. Y le da un toque distintivo a la par, qué bonito. Y luego en la parte de abajo, ahora lo veréis, vamos a colocar otra partecita. Esto es juntando varios conceptos que me habéis dicho, ¿vale? Entonces, quitamos esto, que yo sé que tú ahora mismo dices, pues tampoco es para tanto, pero es bonito, es bonito. Vale, ahí estamos. Es que son los pequeños detalles los que marcan la diferencia. Exacto, entonces, vosotros, si os fijáis, aquí he ampliado esto, como ya os comenté, que era demasiado pequeño, entonces de esta forma tú llegas y dices, ostras, qué cosita más bonita. Es como la típica camita cookie, ¿sabes? Que tú la ves y dices, uy, qué cookie. No, camita, que aquí caben tres, ¿eh? Que es grande. Uy, pues podríamos llamar a Maluma. Felices los cuatro. Falta uno. Vale, subimos. Bueno, somos 4 en Carmelan, ¿eh? Sí, pero aquí hay una cama para 3. Hay uno que tiene que dormir encima del otro. Por el suelo. Sí, esto aquí. Esto aquí, ¿qué te parece? Uf, qué toque de color, ¿eh? Qué contraste. Sí. Ahí. Nos gustan los contrastes en la vida. Vale. ¿Qué te parece? ¿Qué tal queda? Bien, queda bien. Seguro, ¿no? No me lo estaba Me diciendo en parece plan- como un helado de vainilla y chocolate. Justo muy veraniego, ¿eh? Sí, no sé si tomármelo como algo bueno o como algo... Vale, y aquí, técnicamente, se supone... Bueno, este es claro, estos son los sándwiches. Este es el típico sándwich, ¿sabes? ¿Cuál te digo? No, vale, esto así, perfecto. Y esto por aquí. Ahí estamos. Fíjate. Muy bien, yo soy más de espejos arriba, pero como en Minecraft no se puede, pues... Uy, ¿qué dices espejo, chaval? Y te ves los mocos y todo. Vale, pues ahí estamos. Como podéis comprobar, chicos, así quedaría más o menos. Más o menos, igual le añado alguna cosa así distinta, pero
Más o menos quedaría así la cama, que creo que es bastante bonita. Le da un toque moderno, pero a la vez también un toque distintivo o, ¿sabes? Original sería la palabra, ¿no, Willy? Bastante, además, creo que con este tema de aquí de la glowstone va a quedar muy bien, con la piedra luminosa, ¿eh? Vale, ponte aquí a mi lado porque se viene la miniatura en nuestra cama. Bueno, la cama, en general. Ahí estamos. Perfecto. Madre mía, qué miniatura tenemos. A lo mejor puedo venir yo con mi cama aquí, con mis sábanas y, ¿sabes? Me duermo aquí al lado. Sí, y te las lavo yo. Que por cierto, a ver, un momento. ¿Sabes que he encontrado un nuevo mecanismo para poner la secadora de casa? ¿Ah, sí? Sí. Si le damos a prendas delicadas, tarda más Sí. el secado, pero me da la sensación de que no encoge las cosas. Y así no lo seco yo siempre, Vegeta. Ah, pues yo lo cambio siempre. Vale, yo le doy a multitextil. Vale, entonces, Willy, estoy aquí y lo que vamos a hacer... Ah, por cierto, no lo he dicho. Esto que estáis viendo aquí, por cierto, estas cositas de aquí, las encontré de camino a casa, porque ya sabéis que el anterior episodio lo dejamos en una dungeon, ¿no? Entonces, cuando vine, encontré todo esto, que tampoco es gran cosa, pero bueno, son 2 diamantillos, que hoy van a ser muchos más, evidentemente, porque vamos a ir a una cueva. Tenemos aquí también esto de tiranosaurios, que viene a ser una calavera de tiranosaurio. Willy, ¿cómo se te queda el cuerpo? Ostras, pues flipo, ¿eh? E importantísimo, un libro encantado de afinidad acuática. No, agilidad acuática. Vaya por Dios, pensaba que afinidad. Vale, agilidad acuática. Se supone Pues que será lo voy... mismo, ¿no? A lo mejor le han cambiado la traducción en esta versión. No, yo creo que simplemente que vas más deprisa debajo del agua. ¿Sabes? Y ya está. Aquí tengo las etiquetas, que simplemente quiero que las veáis, porque yo dije que pondría los nombres y los pondré. Lo que pasa que hoy justito está Willy y vamos a hacer lo siguiente, que sería irnos a la cueva más cercana, no sin antes coger y hacer unos cuantos picos y demás, porque no tengo, ¿sabes? Así es. Si me queda un poquito... Ahí estamos en las últimas. Entonces, 1, 2 y 3 ¿Va picos. cerca la cueva o va a ser una cueva improvisada? Improvisada por completo. ¿Sabes? Donde, mira, ya que estás tú en este episodio, va a depender de ti la cueva. ¿Sabes? En plan de, tú eliges. Tú me dices, Vegeta, aquí. Y Vegeta. Vale. Y aquí, pues para abajo, ¿no? Efectivamente. Vale. Debajo de la cama. Vale. Pero antes de ir debajo de la cama, ¿qué estás diciendo, Willy? Debajo de la cama no va a ser. Lo que voy a hacer va a ser, un momento, porque tengo 30 niveles de experiencia, sería encantarme una pechera en caso de que la pechera... O a ver qué me puedo encantar con lo que llevo actualmente. Entonces, esto, protección 3, no me interesa, además estaría bien, pero protección contra el fuego 3 en pechera. Gran virilidad y... afinidad acuática en el casco. Cuidado, ¿eh? ¿Willy? Sí. Yo no creo que sea lo mejor, la verdad, Vegeta. Afinidad acuática. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para bucear? No, eso es respiración. Ah, ¿seguro? Sí. Uy, ahí ya me hace dudar, ¿eh? Vale. Esto por aquí, protección contra el fuego. Pues en el fondo no tengo nada para encantar. Vale, si acaso me voy a encantar... ¿Quieres que te encante algo y me devuelves un encantamiento en un futuro? Es que yo también necesito para hacerme las zapatillas, las botas. ¿Quieres unas botas? Espérate. 1, 2, 3, Pero 4. necesito botas de diamante, ¿eh? Sí, de diamante. Vale. Esto y esto. Voy a ver primero qué puedo encantar con estas botas. Pero bueno, si veo que hay algo Pues interesante... también te sirven a ti, es decir, te puedes quitar las tuyas y dejar las tuyas para un futuro. Irrompibilidad. No sé si... A ver, voy a encantar porque evidentemente... ¡LOL! ¡Mira que he cambiado mi... ¡Oh! ¡Mira la mochila! ¡De color azul! ¡Ostras! ¿De pitufo? Que lo acabo de descubrir cómo se hace. ¿Sabes cómo se hace? Clic derecho, clic derecho. Clic derecho sobre el material. No lo sabía yo esto. Vale. Venga, me la juego. A ver, siempre que hay irrompibilidad se supone que te toca algo más. ¿A que sí, Willy? ¡Sí! ¡Vamos! Bueno, protección 3. Vale. Eso es otra Pues cosa. está bien, ¿eh? Es prácticamente casi lo mejor, que es protección 4. Sí, bueno, podría haber sido mucho mejor, pero de momento es lo que hay. Vale, colocamos esto. Uf, espérate. En vez de darse las agullas, las dejamos aquí en un maniquí. Gracias. Sí, a ver, si las quieres, sí, pero por 4 diamantes. No, que leches, que tiene encantamiento. Me quedo esta, no te preocupes. Vale, quédate con esas. Y de momento dejamos por aquí el lapislázuli y nos vamos hacia la cueva, porque tenemos... Bueno, ¿tú tienes patatas y demás, Willy? Tengo comida, toma. Vale, esto por aquí, perfecto. Y con la comida de Willy nos vamos directos. Bueno. ¿Y este no habrá dormido contigo hoy? Pues no tengo que decir, pero sí, a veces meto zombies en la cama. Lo podemos dejar aquí, a lo mejor cuando lo vamos a haber limpiado a casa. Vamos, ya está, suficiente.
Pues le he limpiado la vida. Vale, y ahora nos vamos porque necesito muchos diamantes, Willy. Me gustaría en este episodio, a ver, quiero Sacar ser... 25 o 30, ¿no? Sí, 33. Cada uno. 33 diamantes, ¿qué te parece? Vale, cada uno, ¿no? Ja, sí. Vale, dime hacia dónde quieres ir. ¿Me sigues? Ah. Sí, sí, sí. Te estoy siguiendo. Donde tú vayas, yo Debajo voy. del manzano encontrarás Tú, no. ¿Dónde el estás? secreto del verano. Este es. Te he perdido, Willy. Ah, vale. ¿Eso es un manzano? A ver si esto no va a ser un manzano. Esto es un manzano. Te veo ahí No, al a fondo. ver. También te digo que yo por estas cuevas he venido ya, Así que no sé yo si... ¿Sí? Sí, por toda esta zona de aquí esto he venido. Vente porque igual pues... ¡Uy! ¿Y este sitio? Nah, esto no tiene nada. Tiene que ser debajo de un árbol frutal, Vegeta. Vale, frutal o vegetal. Escucha que al final nos perdemos. Vale, te sigo. Uf. A Yo ver, diría, pues por aquí, ¿no? Yo es que por aquí nunca he venido. sí, por ahí. Mira, y ahí a la izquierda hay un manzano de los que te gustan. ¿Sí? Sí. Lo veo, pero no es un manzano, ¿no? ¿O sí? Sí, sí, tiene una pinta de tener una manzana. Sí. Pues debajo del manzano encontrarás el secreto del verano. Vale, debajo del manzano. Nos la jugamos a la palabra de Willy. ¡Oh! ¡Un caballo! Ya ves. Empezamos. Ay, espérate, Willy. Que tengo la montura. ¡Es sombra! Uy, madre mía. Hay otro aquí, ¿eh? Por si te fracasa ese. No, que me va a fracasar. Uy, si ya lo tengo domesticado, ¿no? ¿Ya? ¿Ya lo he domesticado? Muy dócil ese sombra. No, Ah, no es tan dócil. Ahí estamos, tranquilo. Sombra como el que se murió. Vaya. Bueno, que me desapareció, alguien me lo mató. Por cierto, hay algo que no he comentado. Y es que Alex B me ha dejado ir vendido para empezar. Y por otro lado, porque iba a grabar con él, y me ha dicho Y Willy. yo soy el segundo plato. No, el segundo plato no. Sino que Willy se había despertado y digo, Willy, ¿te apetece grabar un episodio conmigo? Y me dice, joder, Vegeta, eso no se pregunta. Dice, si es que estoy encantado de grabar contigo. ¿Grabaría uno no? 200. Y digo, Willy, qué cosas tiene, de verdad. Vale, venimos por aquí. Bueno, igual dejo al caballo de momento y luego me lo llevo a casa. ¿Y esta zona? ¿Pinta interesante o qué? Sí, mira, debajo del manzano. Voy para allá, Willy. Un segundito. Que saco a Sombra, lo dejo al otro lado. Y ya luego cuando volvamos lo llevo para casa. Eso sí, la montura me la voy a quedar por si las moscas. Ahí estamos. Evitamos liaditas. Vale, voy para allá, hacia el manzano. ¡Oh! Hola, chaval. Si parece como el de los... Ah, no, que esto es el portal. Bueno, pues eso. Entonces Alexby me comentó anoche que cuando pasó cerca de mi casa explotó un creeper al lado. Y vosotros no lo habéis visto, pero en la zona de pociones, ¿vale? Que tenemos en nuestra zona de trabajo, ahí explotó un creeper que flipáis y destruyó la parte de las pociones. Claro, Pero bueno. ¿dónde vas? Ay, pues no sé, ¿dónde estás tú? Uy. Aquí. No te veo, ¿eh? Lado opuesto al sol. El lado opuesto al El sol. otro lado del Ah, te agua. veo, te veo. Voy para allá. Bueno, deberíamos dormir, que por cierto, es lo mejor que podemos hacer antes de ir a una cueva. Para luego evitar movidas, ¿sabes? Yo estoy aquí intentando dormir, pero como que al lado del agua no concilia bien el sueño, la verdad. Voy a ver si un poquito más Necesita debajo que de me la- acerque yo. Mira, ya estoy cerquita. Ahora en breve podrá dormir. Tengo que poner yo también la cama a tu lado. Un momento, A quieto. ver. Ahí estamos. Ahora. Uy, nos salemos los pies, ¿no? Sí, dice que hay monstruo cerca, espérate. Vamos a ver. Ah. Por este lado. Aquí sí que no hay ni uno. Pues yo no veo ningún monstruo, la verdad. Estoy ya dormido. Yo también. Es que están, creo, debajo de nuestra zona. Lo cual quiere decir que es una buena cueva. Es un cuevote, Vegeta. Venga, para abajo, ¿eh? Uy, sí, bueno, va, poco a poco, tampoco te emociones. Vale. ¡Oh! Vale, ¿por qué hay zombies aquí ya? Pues porque estos dos se habían generado por la noche. Oye, por cierto, aquí hay un montón de mármol del que me interesa, ¿eh? Ya lo sé, por eso te he traído aquí. Cuidado que solo con el mármol ya podría hacer el día. Vale, a ver si es el mármol que yo quiero. ¡Es el mármol que yo quiero! Y al lado de casa, Willy. Muy bien, ¿eh? Te he visto aquí bastante inteligente. Otra de las cosas que descubrí es que para que se genere el pico, sí que es cierto que se necesita la experiencia que voy adquiriendo. ¡Oh! ¿Era chetado, Willy? ¿No? Ah, vale, digo, para que te dé la chetada. Vale, ahí estamos, perfecto. Y básicamente el pico se genera con la experiencia. Si coges mármol, te lo agradezco también, te lo digo. Ah, vale, estaba yo aquí mirando un poco y digo, a lo mejor no me toca trabajar. Pero Sí, veo que sí. Te toca. A ver, yo en un episodio tuyo te ayudé hace tiempo. sí, además yo te dije que te iba a pagar con mármol. Cierto. Con tus servicios. Eres como, ¿sabes? Como cuando vas a un bar y no tienes dinero para pagar y te dicen, lava los platos. No, pero le pides y dices a un amigo, págamelo por favor y ya te devolveré. Sí, bueno. Y así Willy nunca me devolvió el dinero. Vale, esto por aquí, perfecto.
Y seguimos bajando, cuidadito. Uy, ¿y esta flor aquí? ¿Cómo, ¿no te dice algo? ¿Un diente de león? Me lo llevo. Sí, que yo soy un león. Vale. Esto ¡Oh! es la... Dungeon aquí, Vale. Willy. Vale, a ver, aquí tenemos dos opciones. Dungeon. ¿Que esta dungeon no la hiciste tú ya? ¿Yo? ¿Qué dices? Una dungeon similar. Me dijeron que hiciste con plantas trepadoras. Cuidado. Escucho lava también cercana. Pues no he hecho ninguna daño contra plantas trepadoras. Creo que tienes un topo en tus comentarios. Yo te digo lo que leí. Vale. ¡Oh! ¡Willy! Vale, vale, vale. Tenemos aquí un Teletubby chetado. Vale, ¿te vas a enfrentar Uy. o no? No. Willy, sí, me voy a enfrentar, pero están llamando un segundo, ¿vale? Vale. Vale, estoy luchando contra él. Un momento, madre mía, me siguen llamando el telefonillo. Un momento, que hoy me toca ir a mí. Vale. Vale, Te Willy, cubro. ven aquí, está aquí abajo, ¿vale? Un segundito, ahora mismo vengo, te dejo aquí la cámara. Ahora vuelvo. Uy, madre mía. ¿Cómo le voy a poner? ¡Escucho! ¿Cómo le voy a poner? Tranquilos, chicos. Uy, ojo, ojo. A super araña setada. Bueno, que vais a presenciar cómo bueno. Se viene. Bueno. ¿Cómo me está poniendo la araña? Bueno, esta araña es super setada. Vegeta, ven ya, Vegeta, ven ya. Vegeta, no sé si esto es parte de tu broma, pero esto no tiene ninguna gracia. Es un buen momento para que vinieses, Vegeta. Vegeta, tienes que venir, Vegeta. Bueno. Ya estoy, Willy. Me ha tirado, Vegeta. Vete, Willy. Ojo. ¡Muerto! Está la araña. Enchufa, la araña también. La mato. Escuchaba tus gritos. ¡Vamos! Pues han pillado, al final dos chetados a la vez, Dos chetados. Es que ha sido el mejor momento para irte. Madre mía, qué emoción, chaval. ¡Uy! Me chupa el murciélago. Encima, si moría, intentaba morir dentro de la cámara, para que tus suscriptores viesen todo. Vale, estoy cogiendo por aquí todo esto. Perfecto. Oye, muy buena esta. Por cierto, lo justo sería que si me ha dado 3 corazones, uno al menos te lo da a ti. 3 corazones. Sí, Toma. no me quería decir nada. Te lo he dicho. 1, 2. ¡Uy! ¡Uno! Está bien, tampoco te lo pases. Bueno, ¿se podría decir que te da mi corazón? Vale. Esto por Después de aquí. quitarme 3. Vale, ahí estamos. ¿Por qué te he quitado 3? ¿Yo cuando te he quitado 3 corazones? No sé, porque estos... ¿Y estos que te han dado? Hombre, ¿quién los ha matado? A ver, que vi el chat un momento. Vegeta y Vegeta. ¿Que no estaban atacando a ti los zombies? No quería decir nada, Willy, pero es que lo que pone, lo pone. Vale, podemos ir por aquí o podemos por el contrario. Mira, por aquí. Ostras, lo que hay aquí. Tú. Oye, también les has hecho una subidita aquí muy guapa, ¿no? Me han dicho. Es que me he caído. Ostras, los que salen de ahí, ¿no, niño? Nivel 300. O sea, 300 de salud. Es que se está juntando nuestros niveles de experiencia, Willy. Vale, Willy, ¿me sigues? ¡Ostras! Pues no, este es más feo que tú. Cuidado, No te sigo, Ya. Necesitaría lava, quizás. Voy para allá. Vale, ahí estamos. Hay aquí unos cuantos, ¿no? Vale, dos paragueritas. No los comemos con patatas. Ya te digo que va sin pechera, No sé si es que es Ah. una nueva moda en Karma, no. No fastidies. Pues me han petado la pechera. A mí también me han reventado casi la pechera. ¿Tengo que hay más? Sí. Estoy intentando salir de la cueva. Me hace una pechera y vuelvo a entrar. Dejar a Julia aquí dentro. No, tranquilo. No te dejo ahí dentro. Sino que te dejo de momento ahí un poco aguardando la espera. Vale, comemos. Vale, me hace un momento una pechera, Willy. Ah, hombre, sin prisa. Vale, intentaré ir más deprisa de lo habitual, pero... Uy, dejo un pico aquí. Vale, voy para allá, prepárate. Mesita de crafteo, chicos. Cogemos esto por aquí. Lo colocamos abajo. Y con el iron que llevaba anteriormente, que lo he cogido, que estaría aquí, nos hacemos la típica pecherita. Pues nada, Willy, para eso estamos, compañero. Ahí lo llevas. ¿Qué te pasa? Hay aquí, no sé ni cuántos zombies, Vale, pues es momento de que vayamos por otra zona entonces, ¿no? ¿Sí? Sí, a ver, podemos ir por ahí y cubrir. ¿Sabes lo que te digo? La típica... Yo voy donde tú me digas, Vegeta.
Vale, pues Desde luego, es decir, a ver, los túneles que estábamos siguiendo no eran los mejores, también te digo. júntate conmigo si quieres. ¿Dónde estás tú? ¿En la salida? En la salida prácticamente, sí. Vale. Voy para allá. Vale, y aquí veo un spawn de arañas. Perfecto. Mira, Pero sígueme. estoy donde hemos matado al... Ah, vale, aquí está. Sí, sí, aquí estoy yo. Vale, sígueme. Si quieres colocamos por aquí esto así. El muro de Vegeta, ¿eh? Esto ya no lo pasan, si no me equivoco. Vale, ahí se quedan atrapados. Y mira, 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 mira lo que hay aquí arriba. Un poquito de lava, ¿no? Pues ya está, ni hecho aposta. Parece de película, ¿eh? Uy, Cuidado, te estás chupando. Vale, entonces, ahora nosotros podemos continuar por esta zona. ¿Vale, Willy? sí. Y por aquí voy a destrozar el spawn de arañas. Pone fino, ¿eh? Vale, sin problema, no te preocupes. Cuando llegues igual está destruido ya. Ahí estamos. A ver, lo que tendríamos que hacer, ¿qué sería? Es decir, vamos hacia abajo porque queremos diamantes, ¿no? Sí, yo quiero diamantes. Es decir, esto porque lo hemos encontrado por camino, pero si seguimos bajando sería genial. De hecho, por donde veníamos nosotros, donde has venido tú hace un momento, por allí se podía bajar. Por una zona hay una bajada de la leche. Si quieres la podemos probar a ver qué tal está. Bueno, la podemos fabricar. ¿Quieres ir para allá y mientras voy yo picando? Vale, vete picando. Yo mientras voy matando a los zombies y ganando experiencia. Vale. Ahí estamos, perfecto. Y es que, ¿sabes? El combate me llama. Que la gente ponga en los comentarios. Si estás súper chetado, lo que tienes que hacer es matar. Sí, que la gente nos ponga en los comentarios si creen que saldremos con vida de esta o no. ¿Y cuántos diamantes? ¿Moriremos o viviremos? Claro. Vale, viviremos, está claro. Aunque ya te digo que aquí estaba yo al borde del abismo, también te lo digo. Y estamos ya en la profundidad 17, es decir, ya estamos prácticamente donde el diamante. Sí, es que esta cueva, con la tontería, es una bajada muy grande. Aunque, ¿tú crees que aquí sigue la normativa del diamante habitual? No sé, yo he encontrado bastante diamante en la profundidad 4, ¿eh? En la 4. ¿Ves? No suele ser lo frecuente. Así que mi nueva zona de picar es la 7. ¡Oh! ¿Casualidad? ¿No? Sí, la verdad. Vale. De momento, por aquí sigo avanzando y bajo con Willy. Vale, aquí hay, pues bueno, No hay cueva natural, ¿no? no hay cueva natural. Estoy intentando buscarla, en plan, yendo en todas las direcciones, pero parece que no la hay. Vale, voy a A hacer ver, una... la mejor... O sea, lo mejor sería entonces ir a la 12 si queremos cuevas naturales, ¿eh? Sí, yo es que suelo ir a la natural y luego esto. Pero espérate, tengo una especie de super idea. Observa. Me he separado de ti, no te asustes. Estaba un poco asustado, la verdad, ¿eh? Es normal. ¿Me Vale. cuentas tu plan? Sí, mi plan era encontrar una bajada natural. Ah, vale. ¿Y has ido por la zona del fondo de los zombies? Exacto. ¿Qué hay? Pues... una posible bajada natural, pero con muchos enemigos. ¿Sabes? Así que... En el momento en el que hay bichos es que es exagerado, Sí. ¿eh? Encima no paran de aparecer. Y son demasiado fuertes, tío. Es que decir, cada vez que matas a uno te sientes súper bien, pero es que cuando hay 4 o 5 más, pues ya flipas. Yo creo que lo peor es el que no les afecta el retroceso, ¿verdad? Prácticamente. Sí, efectivamente. Estoy contigo al 100%. Vale, estoy aquí en zona segura. Vale, enchufo, araña muerta. Teletabi. Vale, Willy, tú sigues por ahí buscando, ¿no? Estoy buscando, pero no hallo, la verdad, ¿eh? Estoy haciendo varios túneles en muchas direcciones, pero no encuentro lo que estamos buscando. Vale, ahora si quieres, en breve vente conmigo. Vale, ¿voy para allá? Sí, si quieres sí. Porque ya tengo prácticamente hecha la bajada, es decir, ya sé por dónde se puede bajar. Y podemos hacerlo los dos juntos. Vale. ¿Y es cueva natural? Cueva natural se supone que sí. ¡Oh! ¡Oh! Madre mía, tengo corazones verdes, Willy. Vale, comemos. Pues úsalos. Los tengo. Vamos. Vale. Sí, es cueva natural, lo que yo te digo es cueva natural. Oye, la verdad que encontrar esto Sí, justo... tanto yo, ¿eh? Te tengo que decir una cosa, y es que bastante suerte hemos tenido encontrando... Muchas gracias. Ya mala suerte, ¿eh? Sí. Bastante suerte hemos tenido encontrando una dungeon de este estilo, una cueva de este estilo aquí debajo, pero me falta darle el toque final. Mira, ¿vienes conmigo? Sí, lo bueno es que es lo que tú dices, la entrada principal es súper amplia, ¿verdad? En plan... Sí, mira, por aquí tenemos la bajada. A ver, aquí tenemos de esto. Vale, aunque sea un poquito de oro, bajamos. Vale. Y estamos ahora mismo en la profundidad 14, es decir, estamos a nada de... Sí, de la 14 12, pero de forma natural, entonces está mejor, ¿no? Creo yo. Sí.
Vale, mientras tú picas por ahí, yo voy a buscar por aquí a ver si hay otra bajada, incluso mayor, por si acaso. Sí, la típica en la que lava. Aunque también te digo que en la típica en la que lava no suelo encontrar diamantes, ¿eh? Vale, Willy, por aquí hay una mejor todavía. Me di la vuelta. Vale, vente por aquí. Y además bastante oro. Otra cosa no, pero oro me estoy hinchando últimamente en esta temporada, chaval. Que flipas, Sí, vale. esperemos que tenga alguna utilidad, ¿no? Hombre, solo con la manzana de oro ya la tiene. Vale, También es verdad. venimos por aquí. Y cuidado, esto aquí, esto aquí, esto aquí. ¿Lo ves? Bueno, esto es una bajada Ostras. mayor todavía. ¿Y esta hasta dónde lleva? Hasta esta zona, no sé esto qué. ¿Qué altura es ¿Quieres además? que piquemos aquí o no? Sí, altura 16-15. Estamos bien, ¿no? En cuanto a altura es una altura decente. Vale, y ahora picamos. Esto va a ser hoy intentar buscar diamantes sea como sea. Otra cosa que A lo sí. mejor de aquí acabaremos yendo a alguna zona de abierta, ¿no? Si picamos cada uno en una dirección es cuestión de probabilidades. Sí, yo creo que también. Vale, estoy picando. Ponemos Pica todo lo esto. que puedas en línea recta y ya está. Vale, estoy yendo por aquí enfrente. Y tú por abajo, vale. Vale, yo sigo avanzando. Escucho como esqueletos cercanos, pero a la vez lejanos. Y ahora escucho un poquito de lava. Mira, ¿no tendré yo un oído fino, fino filipino? Vale. Oye, me Sí, de encanta. hecho te llaman orejeta, ¿no? Sí, efectivamente. Me encanta el tema este de que haya cambiado el color de... ¡Oh! He encontrado lava, Willy. Zona abierta, Willy, zona abierta. Sigo. Madre mía, ¿estás que lo encuentras todo hoy o qué? Sí, todo menos diamante. Ahora los encontrarás. Sí, estoy nadando en lava. ¡De flores y lava! El chiste. Vale, sigo, sigo. El basalto me sirve a mí, ¿eh? Mejor por ahí a la izquierda, creo yo. Vale, ¿tienes agua? Uy, pues sí. La verdad que no sé por qué no lo he puesto. Vale, ahí estamos. Ahí te he visto inteligente, ¿sabes? Ahí ha salido del paso. Como yo me puedo nadar en la lava, pues digo, pues nada, sigo así. Vale, tenemos como A dos lo mejor podías bucear hasta los diamantes. Estaría muy bien, si hubiese diamantes. Cogemos esto, 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 esto. No me toca ni un diamante. A Esmeralda sí, eso sí. Esmeralda estoy pillando alguna que otra. Vale. Que también te digo que de momento, como no hay comercio en Karmaland, pues no lo estamos usando. Pero en un futuro igual se comercia con Esmeralda, como se hizo en anteriores temporadas. Y también tengo césped, sin más. ¡Uh! Sí, sí, como lo oyes. Vale. Oye, me fastidia un poco. Es decir, ¿qué altura estamos ahora mismo? La 15, 14. 8. Yo en la 8. Y es que esto es una lotería. Es decir, puede ser que encuentres de repente 200 diamantes o que no haya nada. Es decir, yo me he tirado, te lo digo, 1 y 2 horas y no he encontrado muchas veces nada, Fu. Bueno, pero esta vez vamos juntos, ¿sabes? Estoy en la Vale, 9. aquí. Cuanto juntamos nuestra suerte, bueno. Mira, he encontrado un diamante, pero en una de estas menas, ¿sabes? Pues no está nada mal, ¿eh? Hombre, un diamante es un poco cutre. De los Bueno, 33 pues que dámelo, íbamos a ya está. conseguir, Yo no le pongo, yo no le hago asquitos, 33 diamantes íbamos a conseguir, Willy. Sí, sí, los vamos a conseguir. Con eso te digo todo. Bueno, y vamos a conseguir, verdad, verdad. Vale, picamos También te por digo que aquí. estoy utilizando mis picos setados, Vale, yo estoy utilizando también un chetado mío. Aquí tengo la primera mena de diamante. ¿En Puedes serio? venir. Sí, 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 sí. Dios, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Dónde estás? Otra cosa no, Pues pero aquí. yo mala suerte tengo toda la que quieras. Vale, voy para allá. Poco a poco. Creo que te veo, ¿eh? Por aquí a la derecha. Se ha metido... Uy, por aquí no. Sí, sí, por aquí, por aquí. ¿Así? Ahí recto. Bueno, puedes picar. Sí, estoy picando un poquito. Ahí estamos. Aquí estamos. Vale, ¿Quieres hacer los honores o los pico yo? O Uf. cada uno. Vale, yo tengo ahora mismo pico con eficiencia 4. Fortuna y fortuna 3. 3. Vale, yo también. 1, Lo chulo ahí. 4, 1, ¡Oh! 4. A ver, Pica tú, que parece que tienes suerte. Vaya. Sí, sí, ¿has abierto la boca? Bueno, a ver, ¿cuántos en total? ¿Tú tienes alguno? 33. ¿Cuántos? ¿Tú tienes alguno en tu inventario? Vale, yo 13 entonces. Bueno, solo nos faltan 20. Bueno, escucha, ni tan... Ahora mismo ya con esto... Me doy más que... Bueno, sabemos que la altura es esta, quieras que no. Sí, aquí puede haber. Es que también puede ser que haya incluso hasta más abajo, Más abajo... Si yo me he donde- llegado a encontrar, imagínate, en la profundidad 10 y luego a lo mejor 4 bloques más hacia adelante. Y en la profundidad 4 me he encontrado más. Qué O sea generación que más esto es como extraña. un poco como ruleta.
Vale, pues lo que voy a hacer va a ser cambiar a otro pico porque este ya se va a destruir. Tengo también... ¡Hola, hola, hola! Agudeza 4 en una espada que me han dado. Uy. Está bastante bien. Una espada de piedra, pero bueno. No sé estos cuántos corazones quitará. Vale, sigo picando pues. A ver, me fastidiaría mucho que todos los diamantes que he encontrado te los lleves tú. O sea, los has encontrado tú. Bueno, da igual, pero muchas veces hemos ido a cualquier lado y has tenido tú la suerte. Sí, eso sí es verdad. La verdad que esto es poco a poco. Poquito a poquito se hace un Tranquilo muchito. que encontraremos más. Mira, aquí a la derecha, nada. Madre mía. Vale, pero no nos preocupamos porque se viene. Ya se huele por aquí. La gente está levantando las manos como... levantándose de su silla como diciendo, ¡Dios! ¡Que viene la emoción total! Que vienen los diamantes! Atento, que poquito a poquito... Oye, esto es un material morado. Black Diamond Ore. Que se pica con el Black Diamond Ore. Bueno, has encontrado diamantes. Negros, Oh. pero son diamantes. Sí, pero flipas. Con esto se puede hacer armaduras que flipas, Willy. Sí, son un bien preciado. Sí, he encontrado diamante morado. ¿No era negro? No, es morado de toda la vida. Ah, bueno, a ver, pone black, pero en morado. Es decir, Lo hacen para despistar, ¿no? sí. La gente lo está viendo y sabe que eso es moradito. Uf, me estoy hinchando a diamante. Cuando te vea, posiblemente vaya todo equipo de diamante, full diamante. En blanco parecerás un rapero, ¿no? Efectivamente. Y hasta lo tendré en los dientes. En el caballo armadura de diamante también. También. ¡Ostras! Pues oye, molaría muchísimo. Oye, ¿por qué me ha bajado la dificultad aquí? Diamante. ¿Has encontrado más? No me lo creo. Sí, he encontrado aquí diamantes. ¿Pero dónde estás, tío? Ah, vale, es que tú tienes un pico que pica más deprisa que el mío. Sí, es que estoy gastando. Para que veas, estoy gastando los buenos picos en tu episodio. Sí, pero porque luego lo vamos a... Tranquilo que ahora, antes de que termine el episodio, distribuimos materiales. Pero lo que es, pero estoy gastando. No me lo creo. Joder, escucho cerca, Lepisma. Estoy bajo tuyo, Vale, estoy con Lepisma. ¡Bueno! ¡Lepisma chetada! Voy. Sí, ven. Vale. Uf. Se olía aquí. ¿Tiro lava? No, vamos a matarla así porque así nos da a lo mejor los corazones. Me acabo de quedar sin lava. ¡LOL! ¡3 chetadas! ¿Qué? 3 Lepisma chetadas, una muerta. ¿Pero de dónde salen? ¡Oh! Vale, otra muerta. ¿Que salen más? Espérate, Willy, que nos hinchamos a corazones, cuidado. ¡Otra con más corazones! Que salgan, déjales. Bueno, que ahora son 3. Que se dan entre ellas. Estoy intentando pillar los corazones. Tú, Willy, que me matan, necesito ayuda. Vale, tengo una especie de relevo. ¿Vamos? ¿Cómo? Como que se spawnean, como que. ¡LOL! Vale, déjate, aquí hay un problema, nos vamos. Los corazones están ahí. Yo no tengo nada en mi inventario para cogerlos, Tenemos, Espérate, voy a tirar cosas, ¿vale? Voy para allá. tenemos que tirar más agua, Willy. No tengo agua tampoco. Vale, me echo para atrás. Cúbreme, me echo para atrás, Willy. Estoy llegando, es que hay agua. ¡LOL! ¡Que te estás también ahí! Vale, ¿consigues llegar? Yo creo que no voy a conseguir. Si me pongo ahí, posiblemente muera, Willy. Cuidado por la derecha, por la izquierda, cúbreme. A ver, si avanzo no puedo. Uy, ¿cuántos hay ahí? Bastantes. Vale, voy a intentar coger agua. Un momento, espérate. Necesito cubo de agua. Tengo cubo de agua. Vale, Willy. ¡Uy, ostras! Vale. Ojo. Creo que podría coger un cubo de la... ¡Ah! No paran de venir. Es que atraviesan. Nos vamos. Vale. Nos vamos, luego venimos. Cierra. Sí, luego vas a venir aquí. Estás tú que vengo yo aquí. ¡LOL! Vale, a ver. Yo había encontrado diamantes y no los he picado.
¿Y dónde? ¿Por aquí? Por ahí recto, imagino. LOL. Willy, que están aquí, ¿eh? Vale, a ver. ¡Ah! ¡Willy! ¿De dónde? Es que parten. cuelan? Claro, se cuelan por la piedra. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Willy. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Estoy detrás tuyo, ¿eh? ¿De dónde vienen? Bueno, bueno, que por aquí abajo había lava. Vale, por aquí tengo un pasadizo, Willy. ¿Ven por el pasadizo de agua? ¡Otro, otros dos! Bueno, Vegeta. Bueno, Vegeta, ¿dónde estamos? Vete, 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 vete. Ostras, ostras. Vale, ¿y eso es tuyo? ¿Este pasadizo? Sí, 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 lo hice yo. Pues nos hemos dejado los diamantes y los corazones, ¿no? Pues mira, es decir, a ver, podemos intentar ir a por ellos, pero es que tú has visto lo que hay. A ver, te digo que si nos alejamos Sí. y volvemos, no estarán seguramente, ¿eh? Vale, pues vamos a hacerlo así. Nos alejamos un poquito y ahora volvemos. Uf, flipa, 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 ¿eh? Flipa. Es que, o sea, está muy bien si pudiésemos matarles, pero es que no se podía matar. No se les No, no, podía no, matar. no. Y se generaban chetados al lado, ¿sabes? Sí, sí, es como que los lepismas ahora de uno salen varios, ¿sabes? Te caga, chaval. Ejército de Lepisma. Ya tengo título. No, es que no paraban, es decir, si nos hubiésemos quedado más tiempo, nos reventaban, pero Sí, vamos. a nada que entrase uno y nos empujase hacia... Es decir, yo iba a saltar a por los corazones, pero claro, he pensado, a nada que me dé un golpe cada uno de los chetados... Y yo por detrás he colocado La madera, lo he visto. madera y aún así lo han atravesado. Sí, porque han atravesado, imagino, no la madera, pero sí los laterales de la madera, que era piedra. Vale. Vaya tela, ¿no? ¿Voy contigo o qué? Sí, sí, estamos ya llegando. Ah, vale, yo es que, ya sabes que yo me desoriento mucho. Uy. ¿Qué pasa? Vienen muchos, hay que ir, hay que ir. Wow. Wow, sí. Espectacular, ¿eh? Sí, Esto. sí, 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 sí. Tira, tira para allá, tira para allá. ¿Persiguen? Sí, quiero ver exactamente cómo destruyen esto. Vale, no lo Creo que es lo que tú dices, que atraviesan la piedra. Sí, 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 tiene que ser eso. Increíble, ¿eh? Increíble. Es que claro, es decir, la gente pensará, intentad ir a por ahí. Es que claro, si vamos a por eso... ¡Fua! Encima es que cuesta golpearles, es el problema. Sí. Vale, por aquí nada. Hombre, parece Aquí que... enfrente debería estar el diamante por aquí, ¿eh? Vale, te sigo. Ojalá, chaval, fliparía, ¿eh? Si encontramos el diamante ese que has encontrado, yo... Sinceramente digo, chapó por ti. Vale. Bueno, estamos en la profundidad 4, a lo mejor hay que subir un pelín. Aquí hay bastante oro. Ostras, chaval. Oye, pues mucho oro veo aquí. Y escucho todo el lepisma a la derecha nuestra. Sí. Vale, ¿qué profundidad es en la... Aquí ya está, ¿no? Sí, Vale. aquí. Bueno, 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 bueno. Izquierda, Increíble. recto aquí. Aquí flipo contigo, Willy, te lo digo. Vale. Bueno, ostras. bueno, 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 bueno. 1, 2 y 3. 19 diamantes. Vale, y aquí a la izquierda están los... ¿Quieres que subamos por aquí a ver si encontramos los corazones que estaban aquí arriba a la derecha? Es lo que te iba a decir. Podría ser una opción e irnos luego a toda leche. Y a ver si puedo conseguir lava o agua. Vale, aquí va a haber lava, pero yo no puedo subir. Vale, mira, Willy, aquí pusiste tú esto. Que creo que es la madera para que no pasasen. Vale, tú has dicho que hay lava ahí, ¿no? Ya no hay enemigos. ¿Ya no hay enemigos? Ni corazones. Oh, tío. Qué pena, macho. A ver, mejor que hemos hecho no se puede hacer, también te lo digo. No, es que es decir, han desaparecido los lepismas y los corazones, porque pasan X minutos. Increíble, te lo digo. ¿Cómo en leche se podría llegar a hacer eso? Es que no lo tengo claro,
Es que encima, es decir, aunque tuviésemos una espada que matase de un golpe, costaba hasta darles. Yo a veces les golpeaba y no me salían, Sí, ¿sabes? sí, y además se generaban más. Pero Willy, 19 diamantes, ¿eh? Yo sinceramente firmaba... Bueno, toma, la mitad. O de hecho, más de la mitad porque tú has encontrado todos. Así que 10 diamantes para ti. Más el corazón que te has llevado antes, que quieras que no lo sumas. Y yo tengo 33 niveles de experiencia. Uy. Yo también te digo que he perdido casi toda la armadura, ¿eh? No, Es no, que yo no veas también. el daño que hacían, ¿a que sí? Sí, 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 me han quitado prácticamente los pantalones, los tengo destruidos. Ya esto Uy, es... estos le pismas. Sí, sí, subir a la superficie e irnos. Si conseguimos irnos, bienvenido sea. Vale, pero igual hasta que encontremos la salida... Oh, no, por aquí parece, ¿no? Sí, lo habíamos dejado hecho, recto y derecha. Uy, sí, verdad, sí, verdad. Aquí está, Willy. Bueno, que encontramos la salida y todo. ¡Hala! Por aquí, luego a la izquierda tenemos un montón de mármol. Que este vendría yo a buscarlo tranquilamente. Ostras, Te voy a picar un tío. poco. Ostras, tío. Estamos en la superficie, Willy. Bueno, ha sido entrar y salir, por lo menos. Nos hemos llevado diamantes, nos hemos llevado el conocimiento de que los lepismas hay que tener cuidado porque esto nos pilla cualquiera solos. Y oye, No, 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 sobre todo los chetados. Hombre, también. Igual podríamos idear algún método, ¿vale? Para matar los lepisma y quedarnos con sus corazones. Es decir, por ejemplo, llevar tolvas con nosotros. Imagínate, tolvas. Colocamos sí, hacemos una especie de contingencia delante. No pueden sí. pasar. Colocamos mientras tanto tolvas. Nos metemos debajo de las tolvas. ¿Sabes? Uno se mete debajo y. O directamente en las tolvas y empezamos a matarles. Cuando veamos que vienen a por nosotros, muro, bajamos y cogemos todas las tolvas. Y estarán todos los corazones. Sí, pero ponte tú a colocar tolvas mientras que están... Bueno, ¿Sabes? Yo creo que eso la suerte va a ser a lo mejor en algún momento. Pero es que tampoco puedes hacer nada para que aparezcan. Yo te decía que... A lo mejor con un pico de toque de seda encima de un... De un bloque de estos de lepisma, porque ¿sabes? Hay ladrillos de lepisma. sí. Entonces te lo llevas, lo colocas en tu casa y cuando lo rompas tienes todo eso preparado. ¡Ostras! Ahí te he visto, Willy. Ahí te he visto y Que... bastante, ¿eh? Oye, ¿por qué no lo hacemos eso así? Porque hay que encontrar el bloque de lepisma. Ahí abajo El ladrillo. habría más, seguro. Es ¿No? que yo creo que esos han aparecido de la nada, ¿eh? Yo creo que he partido yo un bloque de lepisma, ¿eh? Te lo digo en serio. Luego veré el vídeo, ¿Sí? pero yo juraría que sí. Así que si hay un bloque, posiblemente haya más, si no se han destruido. Exacto. Cuidado que si eso lo hacemos, tenemos que hacerlo en conjunto, ¿eh? Esto ha sido una idea comunitaria. Pues Bueno, nada, vale. chicos. Aquí vamos a dejar este episodio. El próximo día continuaremos con más. Hemos conseguido 19 diamantes. Hemos terminado la habitación. Y tenemos bastante materiales que nos servirán, no sé hablar, en un futuro para más cositas. Y también a nuestro Sombra, que es el caballo más lento de la historia, pero que le tengo un cariño especial. Así que aquí se queda. ¿Sabes? ¿Y qué te parece, Willy? Oye, tengo aquí mis Muy bien. caballitos, todas las cositas, pim pam. A su casa. Oye, ¿sabes qué? Si por ejemplo tienes un animal y tiene fuego y no lo matas, ¿se acaba quitando el fuego? ¿Sí? Sí, porque por ejemplo yo tenía un pollo, no lo he matado y el fuego se ha ido. ¿Sabes? Bueno, simplemente como curiosidad. Pues chicos, aquí dejamos este episodio. El próximo día continuaremos con más. Muchas gracias, Willy, por tu ayuda. Y como siempre decimos, si votáis positivamente, se agradece cualquier tipo de consejo, dejarlo en los comentarios. La habitación ha quedado muy bonita, que desde aquí además se ve bastante Sí, se ve espectacular. desde aquí muy bonita. Sí, 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 sí. Y todavía nos quedaría la entrada principal, cubrir algunas cositas, pero bueno, todo a su debido tiempo. Así que un besazo, un saludo y nos vemos en el siguiente web gameplay. ¡Chao, chao!